Para ello se ha realizado una investigación donde se puede observar una problemática primordial o principal, la cual nos dice la poca importancia en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes. Por otro lado, la investigación se ha realizado de manera objetiva y cualitativa, ¿no? Se descubrió que el apoyo social familiar forma un apoyo esencial en lo académico. Esto indica que si no existe el apoyo de la familia, no habrá cambios en el campo educativo. El docente no puede hacer el trabajo sin el apoyo de los padres de familia. Otro de los aspectos es el concubinato y el embarazo en adolescentes. Muchos de los adolescentes o señoritas tienen la dificultad de presentar embarazos a temprana edad, y esto implica el abandono de deserción escolar. También el poco apoyo de los padres de familia económicamente para solventar los gastos de estudio, los bajos intereses de los estudiantes para la formación académica y la deserción escolar. Lo que implica transformar esa realidad, lograr un pensamiento crítico y analítico. Además de ello, las destrezas y habilidades de los estudiantes. Si el estudiante tiene un análisis crítico, podrá dar a conocer su propio pensamiento. Si el estudiante produce destrezas y habilidades, podrá manejar actividades prácticas en la vida cotidiana. Asimismo, para poder realizar esta investigación, se ha utilizado instrumentos de investigación. Para ello, la metodología. El uso de la bitácora de Comas y Mora-Wiki, un instrumento que ayudó a analizar el trabajo de aula y administrativo. Por otro lado, la biopraxis educativa del autor Ortiz Arias y Pedroso. El instrumento que ayuda a detectar las metodologías de aplicación en el PDC o Plan de Desarrollo Curricular para una educación inclusiva. Otro de los instrumentos es el árbol de problemas para realizar un análisis de la comunidad educativa en la cual resultó los bajos recursos económicos. Asimismo, otra herramienta es la entrevista de selección múltiple aplicada a profesores para realizar un análisis situacional del contexto educativo. Asimismo, el árbol de problemas que detectó la problemática de estudio, el bajo rendimiento académico. También se usaron tablas de detección de problemas en el PAT, es decir, en el proyecto académico de transformación. Y una segunda tabla para el proyecto transformador. Los resultados ante esta investigación con la utilización de estos instrumentos resultaron lo siguiente. A través de la bitácora y la biopraxis se detectó lo que es la implementación de metodologías adecuadas a la realidad y necesidad de los estudiantes. Este instrumento nos ayudó, a hacernos una autoevaluación del aspecto pedagógico. Si nosotros como profesores estamos o no utilizando estrategias adecuadas al campo educativo, a nuestros estudiantes, ya que la existencia de una variedad de estudiantes implica la introducción de nuevas metodologías o estrategias y mejoras de acuerdo al contexto y al aprendizaje de cada estudiante. Por otro lado, el árbol de problemas nos reveló bajos recursos económicos en los estudiantes, la inasistencia irregular de estudiantes, el desempleo en las familias, la deserción escolar por la baja de recursos económicos, la migración también de familias por bajos recursos económicos y por otro lado los embarazos en adolescentes. Esto por el machismo de
padres de familia y en busca, ¿no?, de la atención y cariño de un hombre, ya que no fue dado por un padre. Por otro lado, la entrevista, ¿no?, el instrumento aplicado a profesores para ubicar la situación de la institución, resultó, ¿no?, que existe el poco material pedagógico, infraestructura en mal estado, sin áreas verdes, timidez en estudiantes y la falta de lectoescritura. Y vemos que el material pedagógico depende de cada profesor, pero también existen, ¿no?, algunos materiales que no pueden ser realizados por el profesor y que debe ser trabajado por las instancias educativas. Otro es la infraestructura en mal estado que no provoca aminosidad para aprender, lo que conlleva a una desganez, a la dejadez de algunos estudiantes, ¿no?, de tener interés en el aprendizaje. Áreas verdes, tampoco la existencia, lo que provoca una desmotivación. La timidez en los estudiantes, esto debido al idioma quechua que es utilizada en su mayoría o prácticamente se diría el 80% en la comunidad, y el castellano solo utilizada en la expresión dentro del aula. Asimismo, la falta de escritura, ¿no?, provocada por esto del uso de la lengua materna, el quechua, lo que ha implicado la confusión de vocales y algunas consonantes en el idioma castellano. Y esto provoca, ¿no?, que la lectoescritura sea errónea en varios estudiantes, lo que debe ser corregido de alguna manera. La discusión. Lurkaren y Alarcón Laura en el año 2021 indican: las estrategias metodológicas creativas se adentran en el rol mediador del docente, que hace de conector entre los contenidos y los estilos de aprendizaje. Por lo tanto, se deben definir en función de cómo y qué desean aprender los estudiantes. Ahí no podemos decir que las metodologías, las estrategias, herramientas y técnicas que se vayan a utilizar en la enseñanza, el profesor debe adecuarlas o buscar aquellas relacionadas con el contexto, con el estudiante y con la forma de aprendizaje de cada estudiante. Esto se debe tomar en cuenta como qué quieres lograr y cómo lo quieres lograr, ¿no? Y a través del proyecto de transformación se ha logrado este objetivo, la introducción de estrategias adecuadas a los y las estudiantes y poder cambiar, ¿no?, este pensamiento de educación y no solamente introducción de contenidos. Asimismo, otro de los autores es Urquidi, Valencia y Durant en el año 2018 nos dicen: las mujeres aún sufren de discriminación en diferentes ámbitos, además del alto nivel de violencia doméstica y machismo. Entonces, lo que delimita la culminación, ¿no?, y superación académica de los estudiantes. En la comunidad se observó ese machismo en los padres de familia, lo que ha causado una problemática o varias problemáticas como los embarazos en adolescentes, el concubinato, ¿no?, buscando amor paternal en otra persona física de género masculino. Y esto provocando la deserción, el abandono de algunos niños por busca de empleo para mantener aquel hijo que fue, ¿no?, o resultado del embarazo a esa edad. Asimismo, otros, ¿no?, autores nos dicen: Misala, Romaquera y Reinaga en el año de 1999 indican: la literatura identifica como otro problema que afecta el rendimiento la falta de apoyo en el hogar, lo cual es característico en los hogares de grupos socioeconómicos bajos. Cierto, la necesidad económica limita la educación porque el estudiante, al ver su escaso recurso, se siente desmotivado o mostrarse igual o mejor que otro estudiante. Y el contexto observó este
estos casos, donde estudiantes de primero a segundo no tienen mucha dificultad en venir, ¿no? Humildemente con la ropa que tienen, pero ya de tercero a sexto los estudiantes ya tienen, ¿no? Esa inquietud de verse un poco mejor, de tener cosas mejores o igual que el compañero que sí tiene recursos económicos. Esto ha logrado la desmotivación de algunos estudiantes y prefirieron desertar, migrar a buscar trabajo y dedicarse a trabajar para vestirse mejor y tener mejores cosas, pero dejando así lo que es los estudios en segundo lugar. Entonces, la necesidad económica en las familias es importante porque por el hecho de no mantener, ¿no? a los hijos para continuar sus estudios y provocando, ¿no? la deserción escolar, la actitud de un futuro más especializado en un campo científico. También otra de las autoras nos dice Miranda, en el año 2018, menciona la infraestructura, un rol motivacional. Es decir, se sostiene que un ambiente más agradable tiende a generar sensaciones de bienestar que precondicionan a los estudiantes y a los docentes para que tengan una mejor actitud frente al aprendizaje y la enseñanza. De acuerdo. La práctica produce mejores resultados que solo la teorización. Además, tener ambientes que deslumbren, ¿no? la vista que provoque aminosidad. La unidad educativa, bueno, el colegio prácticamente, ¿no? tiene aulas de adobe sin pintado, en algunos casos con techos ya prácticamente deteriorados, asientos prácticamente deteriorados sin uso al campo pedagógico, y esto limita a que los estudiantes se sientan motivados a seguir aprendiendo. Además, la práctica es un instrumento de aprendizaje más importante porque el estudiante aprende más de lo que hace que de lo que escucha. Lo que podemos decir, la infraestructura y la implementación de mobiliario, de metodologías prácticas es importante en el campo educativo. Y por último, estos autores como Misala, Romaguera y Reinaga en el año de 1999 reflexionan ante esto, indicando que los niños tengan un idioma nativo como idioma materno y reciban instrucción en castellano. Conlleva a la timidez. ¿Por qué esto? Porque conlleva, ¿no? a la timidez por no poderse expresar adecuadamente en castellano y ser burla de sus mismos compañeros. Y esto se ha observado en el campo educativo. Los estudiantes tienen mayor expresión en quechua y no así en el castellano, lo que les limita la expresión y escritura, ¿no? en el contexto educativo y causando una problemática en los estudiantes. Esto se va solucionando poco a poco a través de la expresión de la literatura con los estudiantes y durante las actividades realizadas en el proyecto de transformación. Lo que ha resultado positivo, ya se observa estudiantes con mejores, ¿no? resultados de expresión y de escritura. Por último, las conclusiones. Si el docente no tiene motivación a transformar su realidad educativa, no existirá una mejor situación social, económica e ideológica de la comunidad educativa, lo que conlleva a realizar la misma rutina de trabajo académico sin propósitos positivos y reales. El cambio de las estructuras conductuales y pensar de las familias es un trabajo arduo y un proceso a largo plazo, que debe ser tratada a diario y no así en un proyecto de transformación de corto plazo. La conducta siempre será adecuada o remodelada con hábitos diarios y no con actividades ocasionales. El trabajo comunitario es esencial en la educación, no porque lo dice la reforma educativa, sino porque las relaciones humanas son importantes en la educación. Si los entes
educativos e instituciones afines a la educación se relacionan, se tendrá comportamiento